Buenos días chicos, Dios les bendiga. Hoy vamos a entrar a nuestra unidad propiedades térmicas de la materia. Las propiedades térmicas de la materia nos enseñan sobre los grados referentes al clima. Cada una de las personas ha hecho diferentes aportes respecto a esto. Tenemos las diferentes escalas para parafrasear un poco. Y por ejemplo tenemos la escala de Celsius, que es la que nosotros usamos para medir la temperatura. Cuando una temperatura, por ejemplo en grados Celsius, pasa de 100 grados centígrados, está en su punto de ebullición. ¿Qué significa eso? Que cuando pasa su punto de ebullición, algo ya tiene la cocción correcta. Entre más alta esté la temperatura, más caliente. Entre más baja, más helada. Por ejemplo, la temperatura de la Antártida es de 0 grados, significa que la temperatura es bastante helada o bastante fría. Si la temperatura, por ejemplo, sube en Choluteca, tenemos más de 40 grados, significa que está caliente. Entonces, entre más baja en la escala de Celsius, es más helado, entre más alta, más caliente. También tenemos la temperatura de Fahrenheit, que comúnmente se usa en los países europeos. Todas estas temperaturas dependen de los países, ¿verdad? Por eso existen los diferentes tipos de conversiones, si ustedes pueden observar, o las ecuaciones dadas para cada una. Por ejemplo, en Celsius sería 5 novenos, entre paréntesis, Fahrenheit menos 32, cierro paréntesis. En Fahrenheit sería, para convertirlos a Fahrenheit, sería 9 quintos de Celsius más 32. Cuando hablamos en Fahrenheit de 9 quintos de Celsius, nos referimos a 9 quintos por el valor de Celsius más 32. Y en Kelvin tenemos Celsius más 273 para convertir a Kelvin. Y en Rankine o Rankine se utiliza Rankine más 460. Si ustedes pueden observar, estas son las 4 escalas de temperatura que también se pueden despejar, porque posiblemente algún ejercicio nos pidan de Fahrenheit a Kelvin o posiblemente de Celsius a Rankine. Entonces hay que hacer las diferentes conversiones, pero eso lo vamos a hacer en otra clase. Por los momentos vamos a introducirnos un poco al tema o a la temática. Aquí, como estábamos hablando de Rankine, o mejor dicho, sí, de Rankine, vamos a hacer un cambio aquí y vamos a colocar que Rankine es igual a Fahrenheit más 460. ¿Por qué hicimos este cambio? Porque lo que vamos a buscar en sí es Rankine y no vamos a buscar Fahrenheit ni otra unidad. Si podemos observar, voy a hacer mi primer ejercicio en esta parte de aquí. Lo estamos haciendo de esta manera informal para que el alumno que no tiene la capacidad de tener internet pueda entender un poquito la clase. Entonces, observamos y decimos, voy a convertir por ejemplo 320 Fahrenheit a Celsius. Coloco mis datos y observo cuál de las 4 escalas me funciona más. Entonces digo, yo voy a convertir de Fahrenheit a Celsius. Entonces busco la escala que me convenga más y observo que yo puedo convertir de Celsius a Fahrenheit. En otras palabras, lo que ando buscando yo es Celsius. Entonces, ¿cuál es la que me da Celsius? La primera. Y digo, y aplico la ecuación y digo, Celsius es igual a 5 novenos, porque así está estipulado en la fórmula. Más adelante tal vez podamos introducirnos a la explicación de cómo nacieron las escalas. Si no, yo les envío el contenido. Y abro paréntesis y digo lo siguiente: Fahrenheit, así como podemos observar en la fórmula, ¿cuánto vale Fahrenheit? 320. 320 menos
32, porque así está estipulado en la fórmula. Repito, 5 novenos, abro paréntesis, 320 porque es el valor de Fahrenheit, menos 32. Y aplico la fórmula. Todo este dato yo lo puedo meter directamente en la calculadora. Ustedes pueden observar aquí, yo no soy muy bueno con los dibujos ni con los números referente a dibujar, ¿verdad? Aplico toda la fórmula en mi calculadora y voy a meter este dato exactamente como está ahí. Digo 5, toco la tecla ABC, noveno, abro paréntesis y digo 320 menos 32 y cierro paréntesis y me da 160. Pueden observar, el dato da 160. ¿160 qué? Celsius. O sea que la temperatura a 320 Fahrenheit está bastante que elevada. ¿Qué significa eso? Que la temperatura está caliente. Si nosotros los seres humanos llegamos a una temperatura como mínimo de 60 grados, podríamos morirnos. Se registró en Libia en el 2009 una temperatura, son datos que yo manejo de algunas cosas que he leído, en el 2009 de 55 grados en la escala de Celsius, pero mató a más de 2000 personas. Esta temperatura mató a 2000 personas. ¿Por qué podría haberlos matado? Bueno, se pueden dar muchos factores. Factores tanto médicos como factores de la presión, ¿verdad? Del calor. Recuerda que una persona que padece la presión y con una temperatura alta, pues puede padecer. Y esto es toda la clase del día de hoy. Mañana seguimos explicando otras cosas. Si alguien tiene duda, pues puede preguntar o revisar el video nuevamente. Muchas gracias, chicos.